Desde el primer programa del Biombo de la Abuela, allá por el mes de marzo, hemos venido abordando insistentemente el tema que vamos a tratar hoy. A menudo golpeándonos contra la opinión infelizmente predominante de la dirigencia política de casi todos los partidos de nuestro país. Porque de una manera u otra, la casi unanimidad de esta dirigencia se ha alineado con la posición más fácil, más sencilla, la de ponerse del lado de la colectividad judía. Y obviamente me estoy refiriendo al conflicto entre Israel y Palestina, que por supuesto está mal catalogado, ya que no se trata de un conflicto que involucre nada más que a esos dos estados. El conflicto es en realidad entre Israel y el mundo árabe. Pero cuando digo que la dirigencia política opta por lo más sencillo, que es ponerse del lado de la colectividad judía, no me refiero exclusivamente a la dirigencia de nuestro país, sino de gran parte del mundo y muy especialmente de la región en la que estamos. Han sido muy poquísimos los que se han atrevido a jugársela y condenar las acciones genocidas llevadas adelante por el mandatario israelí Benjamín Netanyahu. El presidente chileno Boric fue un caso muy aislado que, a pesar de haber condenado al grupo Hamás por las bárbaras acciones del pasado año, también se la jugó y también criticó fuertemente al gobierno de Netanyahu. Porque hay que reconocer que no es sencillo hacerlo, cuando el verdadero poder económico mundial está demasiado concentrado en poquitas manos, gran parte de ellas de extracción israelí. Pero desde esas dirigencias políticas, han olvidado un detalle para nada menor, que ese genocidio no está siendo impulsado por el pueblo judío, sino por un criminal de guerra y los integrantes de su séquito, también criminal. Porque ese conflicto ha generado y genera airadas respuestas por parte de la población de Israel, que ve cómo el país se desangra económica y humanamente. Y por eso sale a las calles de todas las ciudades de Israel a gritar a voz en cuello que se debe terminar con esa matanza indiscriminada de civiles. No es admisible para el común denominador de las personas con un mínimo de humanidad que, como represalia a la acción brutal emprendida el 7 de octubre del año pasado, en el que la organización Hamás mató y secuestró a muchísimas personas, aún un año y pico después Israel siga enceguecido, matando y destruyendo a mansalva todo lo que se encuentra en su camino en la región del conflicto. Y para colmo, como ha quedado comprobado por la propia ONU, utilizando armas químicas como el fósforo blanco. Para quienes no lo saben, el fósforo blanco es un elemento por demás controversial y que es estrictamente regulado por la legislación internacional, ya que no tiene beneficio alguno para ninguna actividad. Su uso solo persigue fines de destrucción y sus municiones arden a más de 850 grados centígrados. E Israel ha estado utilizando sus municiones tanto en Gaza como en el Líbano. Cuando se le utiliza cae en forma de nube que se dispersa en forma de pulpo hirviente y que genera graves reacciones a nivel pulmonar y de la piel, además de afectar seriamente la vista. Por estos tiempos, en ese conflicto se ha podido verificar gran cantidad de personas y en su mayoría, como suele suceder desde el día 8 de octubre del año pasado, la mayoría de esas personas, de esas víctimas, son niños, con enormes partes de su cuerpo cubiertas por las quemaduras producidas por esa arma. Así se defiende, entre comillas, Israel, según el argumento de nuestro gobierno y de gran parte de la dirigencia política nacional, regional e internacional. Pero aún así, con todos los datos negativos que a diario se acumulan sobre este conflicto, hay una lucecita al final del túnel, muy tenue, es verdad, pero que al menos demuestra que no todos los países están alineados ciegamente con el más poderoso. Más concretamente, en el día de ayer, jueves, nada más y nada menos que la Corte Penal Internacional
ordenó la captura del genocida Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra. Esto no es un dato menor, ya que es la primera vez que esta Corte Internacional condena y emite una orden de detención a líderes de un país democrático y muy en especial un país aliado de los Estados Unidos. Esta decisión ha tenido muy poca difusión en nuestro país porque, entre otras cosas, la elección del próximo domingo monopoliza todos los espacios. Pero también, por supuesto, porque los medios de comunicación más importantes de nuestro país han jugado y juegan un rol por demás parcial en este caso. Pero bien, usted tiene todo el derecho a preguntarse cuál puede ser realmente el efecto que cause esa orden de detención y esa condena. ¿Es dable pensar que Netanyahu termine en prisión? Bueno, en realidad no parece demasiado viable y vamos a ver el porqué de esa posibilidad. Hacen parte y reconocen jurisdicción de la Corte Penal Internacional 124 países. Entre esos países están la totalidad de la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá, Australia, Japón, Brasil, Argentina, Sudáfrica y Jordania. Mientras que por otro lado, además de Israel, no le integran ni reconocen su jurisdicción los siguientes países: Estados Unidos, China, Rusia, India, Irán, Siria, Irak, Turquía, Arabia Saudí y Pakistán. Ese conglomerado de países, casualmente integrado por los más poderosos económica y bélicamente del mundo, al oponerse se protegen a sí mismos ante una eventual condena a uno de los suyos. Es el caso, por ejemplo, del líder ruso Vladimir Putin, quien también fuera merecedor de similar condena en marzo del año pasado, por lo que también ha visto restringidos sus viajes al exterior. Y bueno, al menos eso ciertamente deberá suceder, que el genocida israelí deba al menos limitar sus viajes al exterior a las naciones adláteres que aún le queden. Mientras tanto, a nosotros, los humanos de a pie, no nos queda otra cosa que hacer oír nuestras voces en cuanto ámbito se nos presente, para que al menos eso pueda en algún momento, de alguna manera, sensibilizar a nuestros dirigentes para que tengan la valentía de ponerse los pantalones largos y plantarse frente a los dueños del mundo. Solos, obviamente no lo vamos a conseguir, pero quizá, algún día sepamos reconocer que los pueblos del mundo juntos pueden y deben o debieran hacer mucha fuerza. Soy Juan Antonio Pereira y hasta las 22:30 estaré aquí acompañándolos con buena música, con entrevistas, con noticias, conduciendo el biombo de la abuela.